Muy buenos días, hermanos. Es un placer nuevamente estar con ustedes en este domingo 21, perdón, 23 de mayo, en donde pues el Señor nos permitirá estar ah, meditando sobre uno de los el pasaje que nos corresponde de esta semana, que es el pasaje de Éxodo capítulo número 21, versículos 1 hasta el 11. Es para mí un gusto saludarlos a todos. Gracias por haberse conectado en esta mañana. Y pues vamos a comenzar en un momentito. Permítanme regresar un poquito de los saludos. Betsy, gracias por acompañarnos. Sarita, gusta de verte, hija. Un beso a los niños. Y pues vamos el día de hoy a meditar, repito, sobre este pasaje de Éxodo 21, capítulo 1 hasta el 11, que es el que corresponde en el tiempo con Dios, con el devocional del día de hoy, 23 de mayo del 2021. Bien, pues cuando leemos este pasaje de Éxodo, inmediatamente vienen a nosotros un sinfín de preguntas, porque es un pasaje a todas luces bastante controversial ya en nuestra época. Es un pasaje que tiene que ver básicamente con leyes sobre la esclavitud. Sin duda, ustedes cuando abren su Biblia y ven el pasaje y ven el título que los editores de la versión Reina Valera colocaron y que es bastante acertado, pues sin duda se darán cuenta de que podríamos en un momento dado llegar a pensar que ya no estamos en esa época y que las cosas deben de ser diferentes, ¿verdad? Bueno, pues para que entremos un poquito más en el tema, ¿qué les parece si me permiten leerles el texto? Sí, para que vayamos tomándole el sabor. Dice, estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el séptimo saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiera dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con una lesna, y será su siervo para siempre. Y cuando hubiere vendido a su hija por sierva, no saldrá ella como pues suelen salir los siervos. Si no agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate, y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Mas si le hubiera desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de esas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. Como ustedes pueden observar, el pasaje es un pasaje pues bastante raro para nuestra época, y obviamente cuando leemos el texto, pues nos hace pensar en cosas muy extrañas, ¿verdad? Bueno, permítanme ir un poquito al texto y explicar qué es lo que estaba sucediendo y cómo podemos considerarlo para nosotros el día de hoy. Sabemos que el problema de la esclavitud, pues es un problema bastante serio, porque aún dentro de nuestro tiempo se da este tipo de prácticas, eh, y desgraciadamente son prácticas que nosotros aborrecemos, ¿no?
Bueno, cuando empezamos a leer el texto, empezamos a observar que en el versículo 1 habla del siervo hebreo, ¿no? La palabra siervo es la misma palabra esclavo, es una palabra hebrea, es la palabra ebed, que es un término muy, muy, muy amplio y que puede significar tanto a una persona que es un esclavo o también puede referirse a una persona que es un siervo o un criado. O sea, la palabra es bastante versátil y puede significar cualquiera de estas tres cosas, ¿no? Una persona que está en un estado de esclavitud o una persona que es un siervo o un criado, ¿no? La diferencia, obviamente, siempre va a ser el contexto que nos lo va a dar. Obviamente, aquí no se está refiriendo al concepto de un criado, sino que sí está refiriéndose al concepto de un esclavo, es decir, no una persona que fue contratada para trabajar en el servicio, sino una persona que fue adquirida por alguien, una persona por la cual se pagó y que viene a formar parte de las posesiones de alguien. En la antigüedad, las personas podían convertirse en esclavos por diferentes situaciones. En el pueblo de Israel, una de las formas de convertirse en un esclavo era por conquista. Es decir, cuando había una guerra y una ciudad era tomada por un por un ejército enemigo. Entonces, la gente formaba parte de los famosos despojos, es decir, de las cosas que tenían valor dentro de la ciudad y que los ejércitos entraban y tomaban para ellos. Sí, como ellos habían ganado la guerra, ellos tomaban todas estas cosas valiosas y las repartían entre el ejército que había ganado, lo llevaban a la ciudad y en la ciudad también lo repartían entre otros. Bueno, de esta manera las personas podrían convertirse precisamente en esclavos. Un ejemplo de esto lo encontramos en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 5, versículo 2, cuando se menciona que en la historia de Naamán, ustedes lo recuerdan, la persona que tenía lepra y que fue a ver al profeta, dice así el versículo 2: y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva a la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Esta muchacha fue la que le dijo a la esposa de Naamán acerca del profeta para que fuera a verlo y le curara la lepra. Bueno, esta chica era sierva, era criada, era esclava, porque había sido tomada en una ciudad que fue derrotada por el ejército sirio. Otra forma en que las personas se convertían en esclavos en aquel entonces era por tener una deuda y no poder pagarla. El acreedor, con todo derecho, podía llegar y como la persona le debía una gran cantidad de dinero, entonces lo podía tomar a él o a su familia o a parte de la familia como esclavos para saldar la deuda. Un ejemplo de eso también lo tenemos en Segundo Reyes capítulo 4 versículo 1, en la famosa historia donde Eliseo viene y le dice una mujer que le dice, dice el texto, dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto y no sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. El padre había muerto, el padre de la casa, la cabeza, había muerto, quedaba la esposa, pero el padre que había muerto dejó una deuda. Entonces podría llegar el acreedor, el señor a quien le debían, y ella temía que sus hijos fueran arrebatados y llevados como esclavos para pagar la deuda del padre. Entonces, cuando alguien tenía una deuda que no se podía pagar, entonces podría convertirse en un esclavo. Otra de las formas, era una forma un poquito ya más voluntaria,
que era por pobreza extrema. O sea, personas que ya no tenían ninguna esperanza de vida, no tenían cómo poder subsistir y sabían que si se quedaban así iban a morir. Entonces ellos voluntariamente decidían venderse como esclavos para poder sobrevivir. Eh, tenemos aquí un caso precisamente en Levítico 25:39 que habla del hecho. Claro que lo protege a esta persona, al esclavo, y dice, cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. Es decir, si un judío llegaba a tal nivel de pobreza y se vendía como esclavo, el que lo compraba, aunque fuera su esclavo, no debía de tratarlo como si fuera un esclavo. Otro caso también lo tenemos en Nehemías capítulo 5, cuando el pueblo de Israel regresó de la cautividad y dice el texto, ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, o sea, las dimos como esclavas. Y algunos de nuestras hijas lo están ya y no tenemos posibilidad de rescatarla porque nuestra tierra y nuestras viñas son de otros. El pueblo de Israel que regresó después de la cautividad en el tiempo de Esdras y Nehemías, se quejaba de que ya no tenían recursos y habían tenido que vender a sus hijos y a sus hijas como esclavos. Ahora, cuando vemos estos datos, nos hacemos la pregunta, ¿cómo era la esclavitud en el pueblo de Israel en esos años? Debemos decir, hermanos, que la esclavitud de aquel tiempo en el pueblo de Israel era muy diferente de la que nosotros conocimos en Europa y en América. Nosotros estamos muy acostumbrados a pensar en la esclavitud de la raza negra, de cómo los esclavistas llegaban a África, separaban familias, se llevaban a los esclavos, les ponían grilletes, algunos morían en el camino y de pronto el esclavo dejaba de ser persona y se convertía en un objeto. Este tipo de esclavitud no es la que encontramos en el pueblo de Israel. Los esclavos podían tener cierto tipo de libertades. Entre ellos, por ejemplo, un esclavo podía saldar su deuda. Un esclavo podía trabajar duro, duro, duro y ahorrar y pagar. El apóstol San Pablo en el Nuevo Testamento eh, aconsejaba a los esclavos que si podían liberarse, que lo hicieran. Esto significaba que en alguna manera ellos podían tener acceso a recursos económicos para pagar lo que se había pagado por ellos. Si se había pagado X cantidad de dinero y el esclavo la juntaba, podía llegar con el amo y decirle, mira, tú gastaste esto en mí, aquí está, te lo debo y ahora ya puedo ser libre. También tenían que ser cuidados y tenían que ser mantenidos por el amo. Eh, los criados, incluso, fíjense, de los sacerdotes, podían hasta comer de la comida que los sacerdotes comían. Es decir, si era un esclavo de sacerdote, iba a estar bien alimentado porque los sacerdotes se alimentaban de los sacrificios. Y aunque ellos no fueran sacerdotes, tenían estos privilegios. Las familias de los esclavos podían llegar a ser o no ser esclavos. Si alguien tenía una deuda muy grande, decía, pues yo me voy a vender como esclavo, pero dejo a mi esposa y a mis hijos en libertad, ¿sí? No, no, no me los llevo. Ahora, obviamente también podía ir toda la familia en esclavitud, ¿verdad? Eh, nosotros leemos en el texto, ¿no? Que la viuda del milagro del aceite, cuando el profeta Eliseo le pidió que buscara vasijas para llenar el aceite, ella temía que a quienes se llevaran fueran sus hijos, no se le iban a llevar a ella. Entonces, podían los familiares ser o no esclavos, y parte de la familia podía ser esclavo y podía ser libre. Obviamente, si la familia tenía nexos muy, muy, muy cercanos, ¿verdad? Ahí iba a hacer todo lo posible por rescatar al que había sido esclavo. Las leyes que lo protegían.
Si alguien se vendía como esclavo, el amo no lo podía tratar como esclavo, sino que debería cuidarlo como parte de su familia, como parte de sus pertenencias. Y en especial las mujeres tenían un trato muy particular, que es precisamente de lo que trata el texto de hoy. Así que cuando observamos nosotros, nos damos cuenta que la esclavitud en aquel entonces no era ese tipo de esclavitud con grilletes, con golpes y demás, porque incluso todo eso estaba penado por la ley. Cuando leemos el texto, vamos a observar que el texto de Éxodo 21 se divide en dos partes. La primera trata con lo que es la situación del esclavo hombre y la segunda trata con la situación del esclavo mujer o la esclava mujer. Y lo curioso es que ambas partes se enfocan en un punto muy positivo, que es la forma de salida y la forma en que se debe de ser tratado. Cuando observamos nosotros el pasaje, y ustedes lo habrán notado ya, el pasaje pone situaciones hipotéticas. ¿Qué pasa si el esclavo esto? ¿Qué pasa si el esclavo aquello? Y la verdad es que nos da, en la parte del esclavo varón, nos da cuatro posibilidades. Es decir, ¿qué va a pasar si el esclavo entra como esclavo, se vende como esclavo o se compra como esclavo? ¿Qué va a pasar si es un esclavo judío? Bueno, dice el texto que va a salir después de 6 años. Entonces la esclavitud no era de por vida. Iba a servir, dice en el versículo número 2, si comprare siervo hebreo, 6 años servirá, mas el séptimo será libre, saldrá libre y saldrá libre de balde. Es decir, te va a servir 6 años. Y con 6 años podemos decir, date por satisfecho de que ya cubrió su deuda. Entonces, en el año séptimo, tú lo vas a dejar salir sin que te pague absolutamente nada. En el libro de Deuteronomio, ese texto es ampliado todavía más. Dice así, servirá por 6 años y el séptimo año será despedido. Y noten bien, al despedir al esclavo se le debía abastecer para que pudiera reiniciar su vida. Si se vendiere a ti, hermano hebreo o hebrea, y te hubieres servido 6 años, el séptimo lo despedirás libre. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás libremente de tus ovejas y de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello de que Jehová te hubiera bendecido. Entonces, cuando el esclavo salía el séptimo año, no saldría pagando nada. Eh, Al contrario, el amo debía de suplirle todo lo que necesitaba para poder reiniciar su vida. Si tenía ovejas, tenía que darle ovejas; si tenía granos, debía darle granos. Todo lo que el esclavo iba a necesitar para iniciar una nueva vida después de haber estado 6 años en esclavitud. Ahora, si entró solo, pues obviamente iba a salir solo. Si tenía mujer, cuando entró, saldrá él y su mujer con él. O sea, si se vendió porque necesitaban dinero y su mujer se fue con él como esclava también, los dos iban a salir después de 6 años y con todas estas prerrogativas que Deuteronomio decía, ¿no? Además de esto, si por alguna razón él deseaba, perdón, si llegó soltero y el amo le dio una mujer, obviamente la mujer y los hijos seguían siendo esclavos, aunque fuera su mujer. Entonces él podía salir, pero la esposa y los hijos no. Entonces él tenía que trabajar para poder hacerlos libres. La cuarta posibilidad es que si su amo, él amaba a su amo y amaba a su mujer y a sus hijos y decide quedarse,
Entonces el amo lo llevaba a la puerta de la ciudad, hablaba con los ancianos y les decía que él quería quedarse como esclavo de su patrón. Entonces lo ponían junto a la puerta, en la viga de la puerta, y le horadaban la oreja con una lesna. Eh, Es como si le hicieran un hoyo para un arete, pero grande, ¿verdad? Entonces se veía y ya se sabía que él era un esclavo de por vida de manera voluntaria del patrón. Obviamente para esto, ¿no? Se requería que el patrón haya sido muy buen patrón y que uno no quisiera abandonar el estilo de vida que tenía como esclavo, que prefería ser esclavo a exponerse a una vida en la calle. Eso es lo que tiene que ver con el esclavo varón. Noten ustedes, tiene que ver básicamente con cómo puede salir. Cuando llegamos a los siguientes textos, sobre todo en el versículo 7, donde cambia y empieza a hablar de las esclavas mujeres, observamos que la situación cambia. Eh, la salida de una mujer de la esclavitud iba a ser muy, muy, muy distinta y mucho más protegida, porque la esclavitud de las mujeres era algo que dentro del pueblo de Israel era sumamente delicado. Las mujeres generalmente eran vendidas, además de lo que ya mencionamos de los esclavos varones, eran vendidas para ser esposas de hombres ricos, para ser concubinas también de hombres ricos. Eh, Uno de los casos como este lo encontramos en el libro de Esther, cuando Asuero lanza la gran consigna para nombrar una nueva reina, ¿verdad? Pues empiezan a llegar todas las chicas que querían competir por el puesto, pero sabían que si no iban a ser reinas, iban a quedarse como concubinas. Algunas personas pensaban que eso era mejor que vivir en pobreza, ¿sí? Porque iban a tener todas las ventajas de estar en una buena posición. En este pasaje observamos que las leyes de los esclavos, es decir, de salir en el séptimo año, ya no aplicaba, porque cuando se entregaban era para ser esposas y era para ser esposas de manera definitiva. Entonces, esto llevó a cuatro diferentes situaciones con respecto a las mujeres esclavas que eran entregadas. Eh, si era entregada obviamente para ser esposa, pues habría la posibilidad de que el amo la comprara y dijera, no, pues sabes que ya no me gustó, ¿sí? Ya no la acepto como esposa. Si esto sucedía, él la tendría que liberar y ya no la podía vender a otra persona. No, no podía decir, bueno, yo compré esta esclava, pero no me gusta, la voy a vender a tal parte. No podía. Eh, Dice precisamente el versículo 8, si no agradare a su señor, por la cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Es decir, la chica podría ser rescatada, pero ya no podría ser vendida a otra persona y quien podría rescatarla únicamente era la familia. Ah, si por alguna razón le gustó al hijo, la niña, la chica, podía casarse con el hijo. Y a esta mujer que se vendía como esclava se le iba a tratar como hija, o sea, como parte de la familia. Dice el versículo 9, mas si le hubiera desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de sus hijas. O sea, va a ser parte de la familia. En el versículo 10 da otra posibilidad. Si además de ella, porque en aquel entonces se permitía la poligamia, el hijo o el dueño que la compró como mujer tomara a otras mujeres, no va a poder descuidarla, ¿sí? Dice, si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Seguirá siendo su esposa en todo el sentido de la palabra.
Entonces, notamos aquí tres situaciones muy rígidas y la última es el versículo 11. Si todo lo anterior que menciona el versículo 10 no se cumple, entonces ella saldrá del estado de esclavitud sin pagar un centavo. ¿Sí? Dice, si ninguna de esas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. Volverá a su familia, ¿sí? Y la familia no tendrá que pagar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el esposo ya no quiso darle alimento, ya no quiso darle vestido, ni cumplir su deber conyugal con la mujer. Como notan ustedes, las mujeres, a pesar de que la costumbre era venderlas como esclavas, eran protegidas por las leyes. Es decir, Dios tenía muy presente la posición especial que las mujeres tienen y eran protegidas por la ley. Nadie podía tratarlas como esclavas sexuales y quienes las compraban debían de tratarlas bien o regresarlas a sus familias sin que las familias tuvieran que pagar absolutamente nada. Cuando vemos este pasaje, obviamente para nosotros es un pasaje que dice, uff, está muy lejos de nuestra cultura, ¿verdad? ¿Qué puede hacer, qué podemos hacer nosotros con esto? Bueno, la verdad es que cuando vamos al pasaje y vemos, e incluso en el Nuevo Testamento, el pasaje sí nos da pautas para saber cómo debemos de tratar a aquellas personas que se encuentran en estado de debilidad económica, de fractura económica, de pobreza, de vulnerabilidad, y que tienen que hacer trabajos que en algunas partes, aunque no es correcto, se considerarían degradantes, ¿sí? Desgraciadamente, dentro de nuestra cultura occidental hacemos una diferencia equivocada del trabajo. Este es un trabajo digno, este no es un trabajo digno, ¿no? Servir a una persona como que no vale la pena, ¿no? Yo quiero ser jefe. Entonces hacemos una diferencia grande del trabajo. Pero debemos entender que el trabajo es trabajo. Y lo que vamos a encontrar dentro de la escritura es que siempre vamos a encontrar nosotros a personas que tengan que sacrificar prerrogativas con el fin de sostener a sus familias, sacrificar sus privilegios. Ustedes se encuentran personas que llegan a tocarle la calle, a la puerta, perdón, y les dice, le barro la puerta de su calle, y a veces ni los tomamos en cuenta. Eh, a veces llegan personas aquí en la casa, llega generalmente un muchachito, siempre me dice, le quito la hierba de su puerta. Sí, y uno dice, bueno, no podía hacer un mejor trabajo. Y a veces las personas se contratan por lo que uno quiera darles. Bueno, esa situación siempre la vamos a encontrar. Gentes que están en estado de quiebra económica, que son vulnerables social y económicamente. Ellos incluso, repito, van a buscar trabajar de esta forma. Nosotros como creyentes debemos entender que Dios nos manda a que seamos conscientes con sus necesidades y no nos aprovechemos de ello, solo porque tienen un trabajo humilde. En una ocasión, hace muchos años, tuve la ocurrencia de poner una tarea a los alumnos de la universidad. Estábamos tratando el tema de la economía y de lo que significaba la pobreza y de que nosotros no somos muy conscientes de lo que significa ser pobre. Y les pedí que hicieran un ejercicio en donde ellos se pusieran en ese estado de vulnerabilidad, que fueran a las calles vendiendo chicles o que fueran a las casas tocando para ver si querían que les barrieran la calle, etcétera. Y fueron interesantes las respuestas que tuvimos, ¿no? Algunas personas fueron ultrajadas cuando se acercaban a vender chicles, eran chicos de la universidad, ¿sí?
y la gente los insultaba porque querían venderles chicles, ¿no? Incluso los sobajaban porque estaban queriendo barrer una calle. Llegaron a una casa, tocaron la puerta, le barro su banqueta, así como no. Y cuando terminó, le tocó el timbre, salió la señora y dice, ya terminé de barrerle la casa. Ah, muchas gracias. Y pum, le azotó la puerta. Eh, Podemos hacer eso. Obviamente que como cristianos nosotros tenemos niveles de moralidad más altos y debemos ser conscientes de que si estas personas están trabajando de esta manera humilde, nosotros diríamos, ¿verdad? Debemos de ser conscientes de que debemos de ayudarlos todavía más. Recuerden cuando el esclavo salía de la esclavitud, el amo le tenía que dar todo lo que necesitaba para reiniciar su vida, porque por eso se volvió esclavo. Entonces, si tú contratas a alguien para trabajar para ti, no nada más debemos de pensar en el beneficio que vamos a obtener nosotros, sino también debemos de pensar la manera en que podemos ayudar a cubrir a sus necesidades. Es por esto que en el Nuevo Testamento el apóstol San Pablo, hablando a los amos, les decía en la carta a los Efesios, y ustedes, amos, correspondan a esta actitud de sus esclavos, dejando de amenazarlos. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo en el cielo y que con él no hay favoritismos. La nueva traducción viviente lo traduce de esta manera. Y ustedes, amos, teman, traten a sus esclavos de la misma manera. No los amenacen. Recuerden que ambos tienen el mismo amo en el cielo y él no tiene favoritos. Si nosotros contratamos a alguien para que nos haga un trabajo, ya sea un mecánico, ya sea alguien que viene a hacernos el aseo a la casa o alguien que viene a vendernos algo, recordemos nosotros, hermanos, que ellos están haciendo esto porque necesitan sobrevivir. Y no debemos nosotros enfocarnos nada más en el bien que voy a obtener de su trabajo, sino que tengo que enfocarme en la manera en que puedo ayudarlo a él para que sobreviva, para que pueda vivir una vida digna. Y de eso se trata precisamente el texto. Los esclavos y las esclavas tenían derecho a vivir dignamente. Y nosotros debemos hacer eso con todas las personas que trabajan para nosotros de una o de otra manera. Tratar de ayudarlos para que vivan dignamente. Pues como ustedes observan, esto es precisamente lo que el texto nos dice. Así que, hermanos, pensemos bien en la manera en que tratamos a las personas que trabajan para nosotros. La persona que nos abre la puerta, la persona que nos deja entrar, la persona que nos limpia la casa, la persona que nos lave el auto, la persona que hace cosas para nosotros. Nosotros debemos pensar también en el bienestar de ellos y no solamente en el bienestar nuestro. Espero que esto nos ayude y nos haga reflexionar, ¿verdad? Nos haga crecer en nuestra vida. Recuerden que lo que hacemos en estos casos es honrar al Señor, que es nuestro nuestro amo. Nosotros somos sus siervos y Él no nos trata de esa manera, ¿verdad? Él nos trata con amor, con cariño, proveyendo todo para nosotros. Muy bien, pues espero que esto nos ayude y nos haga crecer. Gracias por sus comentarios a todos, por sus saludos, pues deseamos que el Señor les siga bendiciendo. Que pasen ustedes un buen día y les parece si terminamos con una oración. Oremos. Padre bendito, te damos gracias por este día y por tu palabra y te rogamos que nos ayudes, Señor, a ser conscientes de las necesidades que la gente a nuestro alrededor tiene y de ver, Padre, cómo podemos ayudarlos.
ya sea personas que trabajan para nosotros en casa o que trabajan para nosotros en un restaurante o que trabajan para nosotros en cualquier parte. Que no seamos nosotros indolentes y, Padre, que aprendamos a ser hijos tuyos sabiendo que tú eres nuestro amo y que a ti es a quien estamos sirviendo y que podamos ayudarlos para suplir sus necesidades. En tus manos nos encomendamos este día, guíanos y ayúdanos a vivir para ti. Te lo rogamos en nombre de Cristo. Amén. Pues hermanos, que a través de esto sigamos mostrando el amor de Cristo a las personas que están a nuestro alrededor. Que pasen ustedes un bonito domingo y nos vemos dentro de un rato en el servicio, ya sea en línea y los que van a ir presencial, pues que lo hagan presencial. Parece ser que las clases de escuela dominical se reinician el próximo domingo ya. Así que vamos a estar al tanto de la información que se nos da al respecto. Parece que van a ser híbridas, o sea, se van a hacer presenciales y a la vez transmitidas por Internet. Entonces vamos a ver cómo sucede y qué información nos dan al respecto. Por lo pronto, hermanos, disfruten de este domingo y gócense en el Señor. Que Dios les bendiga a todos.